para venirme como general de zona acá a Pichilemu. O sea, usted se vino inmediatamente a Pichilemu. Efectivamente, o sea, yo egresé de medicina, tuve un trabajo corto en el fondo a través de reemplazo y existe un sistema de política pública que se llama Médicos en etapa de destinación y formación, ¿ya? Que es una política pública de varios años, de más de 30 años, que lo que hace principalmente es llevar médicos, ¿ya?, a las zonas que tienen más aislamiento. Recién estábamos hablando, ¿cierto?, del aislamiento que tiene Pichilemu. Y eso a nivel nacional, ¿ya? Cada año ingresan cerca de 400 personas, 400 médicos a ocupar cargos como médicos generales de zona y están entre 3 a 6 años como médicos generales llevando en el fondo la medicina en lugares que están más aislados. Después ustedes se especializan en alguna... Claro, habitualmente, y por eso se llama etapa de destinación, donde uno en el fondo cubre la necesidad de salud pública en atención primaria. Pichilemu tiene atención primaria. Y después está la formación, que es donde uno hace la especialidad, ya como médico especialista, no como Claro. médico general. Y ese es el transcurso general de todos los médicos generales de zona. El mismo, por ejemplo, el mismo el ministro París fue médico general de zona primero en Chiloé, ¿cierto? Y después hizo su especialidad, obviamente, y ahora está en el puesto que está. Es decir, primero como médicos generales para que entiendan todas las enfermedades había y por haber, y ahí ustedes pueden ir viendo cuál es la que más les apetece para especializarse, Claro, ¿no? uno de las alternativas en el fondo es esa, que ahí uno puede, poniendo en práctica la medicina en todas sus áreas, ya uno muchas veces si hace la Mm. especialidad de forma inmediata, deja de lado, por ejemplo, ya, si quiero ser pediatra, por ejemplo, dejo de lado a los adultos, dejo de lado la salud comunitaria, dejo de lado muchas cosas y me enfoco solo en una. Y yo siento, esto es muy, muy personal, que uno tiene que desenvolverse en todas las áreas, ¿ya? Y también siento que hay un compromiso ético, moral y un compromiso con la comunidad y con las personas que uno tiene que tener y vivirla primero, antes de hacer cualquier tipo de especialidad. Claro. Donde uno tiene que llevar en el fondo la medicina, lo rico de la medicina, de estar cerca de las personas, ¿ya? Uno trata con personas. Muchas veces hablamos de que la medicina es científica y no es tan científica, ¿ya? Está basada en la ciencia, pero es más social que científica. Y ahí es donde muchas veces algunas personas se pierden, ¿cierto? Se van más por la ciencia, pero es netamente social. Doctor, cuando usted egresó como doctor, ¿pensó que algún día iba a tener que enfrentar una situación tan compleja como la que estamos viviendo a nivel mundial? Y en este caso, tomar en cuenta de que usted tiene en sus manos la vida de aproximadamente 18.000 personas, que somos los pichileminos, y que todos dependen de ese hospital que usted dirige. Y yo debo reconocer que a mí me ha sorprendido cómo se ha trabajado aquí en Pichilemu y cómo se ha manejado el tema de la pandemia. Yo creo que la provincia de Cardenal Caro en sí ha sido muy beneficiada en ese sentido, ¿ya? Eh, yo no sé cuántos son en total las personas contagiadas en Pichilemu, ciento y tanto, me decía usted. 140 al día de hoy. 140 al día de hoy. O sea, ya llevamos casi un año de la pandemia, ¿no? ¿Han habido fallecidos? Es una pregunta que yo quiero hacer porque nosotros entendemos que pueden haber fallecido de muchas otras enfermedades, Claro. pero últimamente al parecer pareciera que todos los que mueren fueran de COVID. Aquí en Pichilemu, ¿han muerto personas de COVID? Por supuesto, Ya. por supuesto, hemos tenido fallecidos ¿Cuántas? hasta la fecha hay 4 fallecidos confirmados con COVID-19. Ya. Cuando recién empezaron a hacerse las notificaciones de fallecimiento, en primera instancia, ¿cierto? Cuando había cambiado como un número, pasó de un número, por ejemplo, de 4 a 12 en un momento, es porque, ejemplo, si una persona fallecía en su domicilio y no se encontraba una causa aparente, dentro de las causas de sospecha había que poner COVID-19, ya en el certificado de fallecimiento. Entonces eso generó que también aumentara la cantidad de fallecidos a nivel nacional, ya por instrucciones del nivel central. Entonces, oficialmente con diagnóstico de SARS-CoV, ya como enfermedad, en Pichilemu hay 4 fallecidos oficialmente confirmados por COVID-19 de Pichilemu. Seguramente no me va a poder dar la información, pero se lo voy a preguntar igual. ¿Son de Pichilemu O los sea, cuatro? O porque yo tengo entendido que claro, venían algunos pacientes de afuera también. claro, tenemos, sí, de Pichilemu, o sea, personas de Pichilemu que en el fondo se contagiaron y que lamentablemente, dadas sus antecedentes, ¿cierto?, fallecieron. Doctor,
¿Cómo se logra este control que ha tenido aquí en Pichilemu, el que no nos disparemos en contagiados y el que no tengamos una gran cantidad de fallecidos? ¿Cómo se logra controlar eso desde el hospital de Pichilemu? Bueno, yo creo que acá hay varios factores, ¿ya? Uno tiene que analizarlo, esto sí, con la mirada desde el punto de vista de la ciencia, como dije. Como digo siempre, está el ámbito social, pero todo acto que se haga en salud debe estar respaldado desde el punto de vista de la ciencia, ¿ya? Acá, por una parte, Pichilemu, la ventaja que ha tenido es que efectivamente somos una comuna súper aislada, al igual que toda la provincia de Cardenal Caro en general. Eso ha traído algunas ventajas, ya principalmente la ventaja de disminución de desplazamiento, sobre todo al principio, ¿ya? Vamos a hablar de los primeros meses, ya que en el fondo eso contuvo mucho la infección. Y acá puntualmente para evitar un mayor contagio, lo que se ha hecho principalmente es el manejo de la información y de la difusión y la educación. Ahí es donde nosotros principalmente nos centramos desde un principio, ¿ya? Porque si nosotros analizamos qué es lo que tiene que cumplirse en el fondo para que haya un aumento de los contagios, lo que todos sabemos a esta altura, ¿cierto? Que las personas se junten mucho, ¿cierto? Que empiecen a juntarse, no teniendo el distanciamiento social, genera mayor cantidad de contagios, ¿ya? Y que por otra parte haya mucha movilidad, ¿ya? En los lugares, ¿ya? O sea, que la gente se desplace mucho. En Pichilemu no hemos estado en cuarentena en ningún momento, ya siempre hemos estado en fase 3, ¿cierto? Hace mucho tiempo, desde que apareció el paso a paso. Y al fin y al cabo, lo que ha permitido es que no hayan tanto contagio ha sido principalmente la educación de la población, ¿ya? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros como hospital y que ha sido muy característico de acá versus otros lugares? Hemos hecho mucha educación a través de los medios locales, ¿ya? Sobre todo desde un principio de la pandemia, donde hemos tenido aliados, por ejemplo, el mismo Pichilemu TV ha sido fundamental para nosotros, así como también otras radios locales, que básicamente al principio de la pandemia todos los días teníamos una comunicación, ¿ya? ¿Qué permitió eso? Hacer educación por una parte, o sea, enseñar a la comunidad de cómo enfrentar esta pandemia, ¿ya? Y ¿cuál fue lo segundo? También bajar las falsas noticias, ¿ya? Y derribar mitos y realidades. También muchas veces existían mitos de cómo se comportaba el coronavirus y al último lo que hacíamos nosotros, decíamos, esto funciona así, la orientación técnica es esta, las personas se contagian de esta forma, no es que el virus esté circulando en el aire, sino que funciona de esta forma. Y eso permitió una educación en general a la comunidad y también prender la alarma cuando empezaban a haber más contagios. Nosotros siempre comunicamos, está pasando esto, tengamos más cuidado, y eso generaba también y evitaba que existieran mayores brotes dentro de la comuna. Ahora, esas medidas son medidas que se dictaron a nivel nacional. No, o sea, las medidas nacionales siempre... ¿O hay medidas que también nacen desde el hospital de Claro, hay Pichilemu? muchas medidas que nacen desde el hospital. La medida comunicacional siempre existió desde el ministerio, ¿cierto? Que son las medidas de información por redes sociales, por televisor, ¿cierto? Por los distintos medios, y educación, ¿cierto? A través de los puntos de prensa que se dan en un principio, sobre todo, que fue una estrategia muy adecuada, pero nosotros la reforzamos a través de una estrategia local, a través de los medios de comunicación local. Y eso permitió también informar sobre la realidad local y muchas veces derribar falsas noticias. Muchas veces aparecieron falsas noticias que pasó esto, que acá, y lo que hacíamos nosotros era bajar esa falsa noticia y conversar desde la verdad, ¿ya? Y siempre teniendo en adelante y por delante siempre la verdad a la comunidad, que yo creo que es fundamental. O sea, si nos preguntan, obviamente uno tiene que tener siempre los respaldos de dar información que no de paciente, porque en el fondo uno no puede dar información de un paciente que no corresponde, ¿ya? Pero sí de información estadística de la comuna, ¿ya? Y ahí es donde, por ejemplo, ¿por qué no habían tantos fallecidos en Pichilemu? Porque principalmente la cantidad de contagiados y la mayor concentración, hasta el día de hoy incluso, es principalmente población joven, ¿ya? En Pichilemu la población que se contagia en promedio son 34 años. Ese es el promedio de contagio en Pichilemu. O sea, los adultos mayores están encerrados. En general, en general. Y eso lo vimos durante toda la pandemia, ¿ya? Ahora aumentó un poquito la edad, ahora son 34, en un principio eran 32 años, subió 2 añitos. Pero, y eso genera en el fondo que las personas de 34 años hacia abajo son personas que en general no tienen enfermedades crónicas, Claro. que en general no tienen factores de riesgo, ¿ya? Y por eso la mortalidad de Pichilemu es un poquito más baja frente a la Y por eso nacional. los contagios no fueron tan graves, ¿no? Efectivamente, Claro. efectivamente. Ahora, nosotros hemos visto
hemos visto que siempre los contagios diariamente eran uno, eran dos, pero tuvimos un pic hace unos días atrás que realmente nos preocupó mucho, que llegamos como a 22 Claro, caso casos activo. activos en Pichilemu. ¿A qué se debió ese pic? A ver, yo puedo entender que Pichilemu se ha sabido cuidar muy bien. Desde el principio de la pandemia estuvieron estas primeras líneas Sí, que yo siempre los he felicitado a todos los que integraron las primeras líneas cuando recién empezó el tema de la pandemia, a los que se instalaron en Cahuil, a los que se instalaron aquí en el Puente Negro, a los que se instalaron en Espinillo. Entonces, yo creo que eso nos permitió estar mucho tiempo sin ningún contagiado. Cuando veíamos nosotros que en Santiago y en todos los lugares crecían y crecían, aquí no teníamos ninguno. Entonces, eso a nosotros, yo veía que eso nos favorecía mucho. Cuando ya aparece el primer contagiado, como que nos remece y que realmente nos dice, oiga, si ustedes no son inmunes al cuento, así que claro. vayan poniendo atención al tema. Y vamos avanzando con uno, dos o tres contagiados, cuatro contagiados máximo, y siempre veíamos que eran muy pocos. Y aparece este pic, teniendo en cuenta nosotros que en octubre ya se permite Desplazamiento. este tráfico interregional, cuando ya empiezan a llegar las personas, porque desde octubre que tenemos gente aquí en Pichilemu que ya parece verano, ¿ah? Eh, y la pregunta mía es, ¿se debe a ese flujo de gente que llega de afuera que hay este pic de contagiados? Eh, lo- o sea, es esperable en el fondo. Todo aumento poblacional, o sea, el hecho de que aumente la población en general en la comuna, aumenta también las probabilidades de que aumente la cantidad de casos. O sea, eso siempre es proporcional. Entre más población, más cantidad de casos. Y lo otro es que, tal como lo ha dicho la evidencia científica, el nivel de desplazamiento, o sea, contar con mayor cantidad de desplazamiento, es más riesgoso. Ya eso es algo que todos sabemos al fin y al cabo. Y que lo único que permite que no haya, o sea, que no haya contagio son las cuarentenas en general. ¿Ya? Entonces el hecho de que haya existido mayor posibilidad de desplazarse hasta nuestra comuna, efectivamente tiene una relación con el aumento de los casos. ¿Ya? Y es lo que nosotros proyectábamos también para el verano. ¿Ya? Era esperable, y que hasta el momento no ha pasado, pero estamos recién empezando el verano, es esperable que haya un aumento de casos durante el verano en base al aumento de población. Es algo que puede pasar, es una realidad y que en el fondo tenemos que estar preparados para eso. Ahora, este pic de casos que hubo, si no me equivoco, fue aquí a mediados de noviembre, o fines de noviembre por ahí. eh, ¿La mayoría de los casos fueron de Pichilemu o era gente de afuera? No, en general hay que considerar que la gran mayoría de los casos son pichileminos, o sea, personas de acá, ¿ya? Que así como se desplazó personas desde otras comunas hacia Pichilemu, también hubo desplazamiento de pichilemenes Claro. hacia otras comunas. Entonces eso efectivamente, a esas comunas con mayor endemia o con mayor nivel de Claro. contagio, ¿ya? Pichilemu la gran ventaja que ha tenido siempre una baja cantidad de transmisión comunitaria. La gran mayoría de los casos, cuando han habido estos brotes, ¿cierto? Ha sido en base a brotes intrafamiliares, dentro de las casas, dentro de grupos de amigos, ¿cierto? Ha sido principalmente asociado a eso, ¿ya? Y no así en general que no sepamos dónde se Mm, contagian. Han existido también, o sea, hemos tenido pacientes que no saben dónde se contagiaron y que no existe una trazabilidad, claro. ¿ya? Pero la gran mayoría de los casos han sido en base a estos brotes intrafamiliares, ¿ya? Y que generalmente ha sido porque han ingresado a la comuna con el virus. O sea, como son casos familiares, la trazabilidad se conoce rápidamente. Sí, No han efectivamente, tenido mucho problema con eso, ¿no? efectivamente. Ahora, ¿cómo se logra controlar este pic que, La- que tanto nos preocupó? Ahí la estrategia es bajo la estrategia ministerial, ¿ya? La gran ventaja que existe actualmente es que existe una estrategia que se llama testeo, trazabilidad y aislamiento, ¿ya? ¿Qué es eso? Lo que se hace en general, por una parte están las personas que uno le toma el examen, son dos tipos. A través de pesquisa activa, ya que son las personas asintomáticas, o sea, que están circulando dentro de la comuna sin ningún tipo de síntoma y que muchas veces tienen factores de riesgo, están más expuestos, ¿cierto? Como lo hemos hecho con taxistas, Mm, ferias, comercio, restaurantes, con todas las personas que en general no están enfermos, pero se hace pesquisa activa buscando el virus. O sea, hay que salir a buscarlo. Y por otra parte está la persona que consulta en la urgencia, ¿cierto? Que viene con síntomas de coronavirus, ¿ya? Eso es el testeo. Después viene la trazabilidad donde sale un caso positivo y tiene que ser contactado antes de 48 horas. ¿Qué permite esto? Permite en el fondo que
En el caso de Pichilemu nosotros cumplimos en un 100%. De hecho, llega un caso positivo y en el mismo día es contactado este caso positivo. ¿Qué permite eso? Aislar a la persona que cuando es por casos por sospecha debe estar sí o sí aislado desde que se tomó el examen, o si es por pesquisa activa puede estar circulando pero rápidamente se tiene que aislar, y además permite también aislar a todos sus contactos estrechos que cumplen con el criterio de contacto estrecho, ¿ya? Ahora bien, existen normativas ministeriales de a quienes le hacemos el test, a quienes se le hace el examen. En general, el examen siempre se le hace a estos dos casos, a la pesquisa activa y al caso sintomático, ¿ya? Pero en general, cuando hay capacidad de testeo de tomar el examen, también se lo hemos hecho, en el fondo, abiertamente a muchas personas y no ha habido limitaciones en ese sentido. Ahora, hay gente que va a tomarse este examen así. ¿El examen tiene algún precio al final o no? Al fin y al cabo, como es un tema de salud pública, ya se cobra solo a las personas por ejemplo, son privados, ya ISAPRE en general, ¿Ya? ya deben pagar un costo, ya que es en el fondo lo que vale la prestación. Y todas las personas FONASA, ni siquiera COD, por ejemplo, no pagan, no tienen Ya. ningún costo. Sí. Y en general, al principio era gratuito para todos, ya porque era un tema de salud pública, ¿ya? Y después ya sí se asoció a una prestación, cierto, FONASA, con código, con valor, Mm. ¿ya? Y que después obviamente se puede Pero ese valor reembolsar. no debe ser mucho, yo creo. No, en general, o sea, cuando es privado se fijó un monto máximo que supera un poco los 20.000 pesos, cerca de 21.000, ya que es el máximo que puede cobrar, que lo estandarizó el ministerio, ¿ya? Pero las ISAPRE y todo, ahí en el fondo lo que devuelve después la ISAPRE, eso depende de cada prestador. Claro. ¿Y aquí en Pichilemu hay gente que va constantemente Sí. a hacerse exámenes? Si nosotros prácticamente todos los días tomamos pesquisa activa, ya hacemos una lista. Ejemplo, principalmente las personas que viajan. Ya, por ejemplo, en los aeropuertos les piden el examen por lo menos 72 horas de anticipación. Personas que muchas veces tienen que viajar por motivos de trabajo, en el trabajo le piden el examen. Personas que por X razón, para presentarse en algún lugar, también le piden el examen. Nosotros en general tenemos una agenda, ya donde al número de la dirección, de la secretaria de dirección, se agenda una cierta cantidad de pacientes diarios durante todos los días, de lunes a domingo, y se les toma mediante pesquisa activa. Y por otra parte está la otra vía, que es la vía del paciente que llega por urgencia con síntomas, y en paralelo están las pesquisas activas que se hace por parte del Departamento de Salud Municipal. Ya, por ejemplo, el día de hoy hubo una pesquisa activa en la mañana, ya del Departamento de Salud Municipal, que toman a una gran cantidad de población, 30, 50, 70, 80 personas en un solo día, ¿ya? Y es población que de forma voluntaria se toma el examen, o son personas, por ejemplo, como lo he dicho antes, ferias libres, funcionarios públicos, personas que en general están más expuestas. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta que de repente usted me va a decir, no puedo contestarla, pero ¿cuáles son las zonas de Pichilemu que han sido más afectadas con personas contagiadas? O sea, ahí hay que revisar el mapa, existe un mapa territorial que se llama, ¿ya? Y en general nuestra población, si uno analiza Pichilemu, cómo se distribuye desde el punto de vista sociodemográfico, la mayor cantidad de población está, ¿cierto?, en el sector de Avenida Cahuil Centro, porque todo el otro sector, del sector de Playa Hermosa, de ahí hacia Punta Lobos, generalmente es casa de veraneo, Claro. en general, A pesar ¿ya? de que están todas llenas A ahora. pesar de que actualmente están todas llenas, y eso lo sabemos todos, ¿cierto? Claro. Pero ahí hay que revisar netamente el mapa territorial. Ya yo no sabría decir así como cuál lugar propiamente tal. Netamente Pero el mapa. sectores rurales, ¿han tenido casos? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí han habido casos en sectores rurales como en el sector urbano, pero la gran mayoría se ha concentrado en el sector urbano, la gran mayoría de los casos. ¿Hay miedo? ¿La gente tiene Sí, miedo? por supuesto. Todavía yo creo que este ha sido un año muy característico de miedo y de un estrés crónico, que a la altura, y yo lo dije al principio, cuando recién partimos la pandemia, se proyectaba que después viniera una pandemia de salud mental. Ujú. Y que la estamos viendo, ya que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿ya? Y es cosa de revisar un poquito las estadísticas que tenemos nosotros. Tuvimos que vernos en la necesidad, en el fondo, de solicitar apoyo a la municipalidad, por ejemplo, para la contratación de un psicólogo, porque no estábamos dando abasto con la cantidad de ingresos de salud mental, donde hay una lista de espera incluso, por tanto paciente que requiere atención de salud mental. Y efectivamente, hay una pandemia de salud mental en este momento, que a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Pero parece extraño que tengamos esa situación aquí en Pichilemu, porque Pichilemu, al final de cuentas, si yo salgo al patio, bueno, aquí todas las casas tienen patio.
¿ah? Y algunos tienen patios bien grandes, Claro, casas de 5.000 metros cuadrados, terreno. Entonces ya uno puede desarrollarse, desenvolverse. Claro, uno dice, yo estoy encerrado, pero estoy encerrado en mis 5.000 metros, en mis 5.000 metros cuadrados. Y puedo hacer mis cosas, puedo tal vez riego las chacras que tengo en el claro. sector. Yo me imagino en Santiago, que en Santiago prácticamente todo el mundo está en un departamento encerrado y hay gente y adultos mayores que han estado encerrados Sí. prácticamente todo este tiempo. O sea, ¿cómo será el caso en Santiago de todo esto, esta enfermedad mental que usted llama? Debe ser terrible. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí deben estar mucho más afectados, sin duda. Acá hemos tenido el beneficio de estar en un lugar que no ha sido tan golpeado por la pandemia, pero al fin y al cabo, como sociedad, ya estamos viviendo un momento muy distinto a lo que estamos acostumbrados normalmente. Eso, aunque estemos muy aislados, que estemos viviendo en un mundo muy tranquilo, genera problemas a la larga igual. Muchas personas pierden sus trabajos. O sea, Claro, ahí están todos los otros determinantes sociales de la salud, sobre todo el empleo, ¿cierto? El factor económico, el distanciamiento social, que los adultos mayores no puedan ver a su hijo. La falta de contacto social genera problemas a la claro. larga a la La salud falta de mental. cariño, la falta de... Efectivamente. Claro. Y eso lo estamos viendo en este momento. Sí, especialmente aquellos adultos mayores que tienen sus hijos que trabajan afuera de la comuna o que viven fuera de la comuna y que generalmente cada fin de semana largo venían a Claro. verlos y todo eso, eso se ha perdido eso y eso, claro, ahora se está volviendo a eso. Doctor, yo le decía al principio que como pichileminos creo que se ha hecho un muy buen trabajo desde el hospital. Eh, ¿Cómo están los funcionarios del hospital? ¿Cuál es la situación de ellos? Sabemos que la carga de Mm. trabajo debe ser bastante complicada y sabemos que hay muchos funcionarios también que han sido contagiados. ¿Cuántos funcionarios del hospital de Pichilemu han estado contagiados en esta pandemia? Nosotros hasta el momento hemos tenido 7 contagiados en total. 7. Tuvimos un primer brote los primeros meses, tuvimos un brote de 3 personas contagiadas, donde tuvimos que mandar a cerca de 24 funcionarios a cuarentena. Ya, de un principio, así, de un día a otro, 24 funcionarios menos. ¿Y qué pasa con ¿Ya? eso? ¿Cómo, Tenemos cómo? que cubrir la necesidad dentro de lo mismo que igual hay que considerar que nosotros planificamos todo esto antes de la pandemia. ¿Ya? ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos cuando recién se hablaba, ¿cierto?, de este nuevo coronavirus que había aparecido en China, donde lo veíamos muy lejano, que se hablaba de una fase 4 donde ya existía transmisión comunitaria, que todo el mundo se contagiaba. Nosotros decíamos, esto nunca va a pasar nunca va a llegar al país. Pensábamos eso, pero tenemos que prepararnos igual por si pasa. Eso nos pedían desde el ministerio. Entonces, ¿qué hicimos? En el mes de febrero empezamos con las primeras capacitaciones. ¿Ya? Febrero. De hecho, a finales de enero hicimos la primera programación de capacitación. En febrero ya estábamos capacitando a todo el personal, donde estábamos todos juntos en ese tiempo, nos podíamos juntar todos, más de 100 funcionarios dentro Claro. de una sala, no había ningún problema, capacitamos y todos los veíamos muy lejanos. ¿Ya? Todos decíamos, esto no va a pasar. ¿Ya? Después empezamos a verlo más cercano, llegó el primer caso a Chile en marzo y ahí ya, por lo menos ya existían varias capacitaciones al personal, empezaron a hacer las capacitaciones, ¿cierto?, del uso de elementos de protección personal y ver también cuál va a ser la respuesta frente a brotes dentro del establecimiento. Entonces ahí teníamos un plan en el fondo de respuesta frente a eso, donde hay que considerar que hubo una contratación importante de personas. Por otra parte, el hospital se complejizó. ¿Ya? El servicio de hospitalizado, por ejemplo, en vez de contar con sus 25 camas básicas, pasamos a tener 12 camas medias, las que todavía siguen funcionando, ya que podemos tener pacientes mucho más complejos. Apoyamos con recursos humanos el servicio de hospitalizados, donde antes no había enfermera 24 horas, ahora sí tenemos enfermera 24 horas. Apoyamos con mayor cantidad de funcionarios técnicos en enfermería, mayor cantidad de funcionarios auxiliares de servicio, dando o aportando mayor calidad al servicio, por lo tanto podíamos tener más camas complejas. Y a eso le asociamos equipamiento, bombas de infusión continua, monitorización, una serie de equipos que se requieren para camas medias. Y por otra parte la urgencia tuvimos que dividirla, dos urgencias, una urgencia respiratoria, una no respiratoria, y eso asociado a mayor cantidad de personal. ¿Ya? Entonces hubo una contratación importante de más de 30 personas para la complicación del hospital y para poder cubrir Y eso por parte del Ministerio de por parte Salud. del sí, todo financiado a través del ministerio, Ya. de platas del ministerio para poder dar respuesta en el fondo. Entonces, ¿qué nos permitió eso? Si tuvimos que aislar personas,
podíamos responder porque teníamos personal. Y en ese momento no estábamos cansados todavía. Mm. Ahora bien, a la fecha efectivamente el personal está muy, muy cansado. Eso todos lo sabemos. Personalmente, a esta altura del año estamos todos muy cansados. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido una serie de estrategias para disminuir un poco la carga emocional, porque muchos funcionarios, por ejemplo, al principio se separaron de su familia. O sea, como acá muchos tenían, por ejemplo, dos casas o que arrendaban en el verano, pasa mucho acá en Pichilemu, o se iban a la casa de otro familiar, dejaban a su familia y se iban a vivir solos, Claro. por el riesgo de contagio. Muchos lo hicieron, muchos, incluyéndome. Entonces, nos alejamos de la familia además, ya no los vimos más. Yo no vi a mis papás hasta 9 meses después. Entonces, eso generó obviamente mayor ansiedad, mayor angustia que se visualizó por parte del establecimiento. Creamos un comité, por ejemplo, el comité COVID, ya que es un comité donde una mesa de trabajo que tiene el hospital, donde participan los referentes de salud funcionaria, recursos humanos, referentes de los gremios, comité paritario, referentes de infecciones asociadas a atención en salud intrahospitalaria, referentes de epidemiología. Es una mesa de trabajo multidisciplinaria donde todos vamos aportando estrategias para poder hacer un ciclo de mejora continua. De esa forma todos los problemas que se van dando o oportunidades de mejora en realidad se tratan en esta mesa y damos una respuesta. Entonces, por ejemplo, frente a eso empezaron a haber contenciones emocionales para los funcionarios, psicoterapia, mayor cantidad de horas, por ejemplo, de psicólogo para los funcionarios. Tuvimos que solicitar apoyo a la municipalidad incluso por lo mismo. Algunas estrategias como de autocontención, números de teléfono, clases, por ejemplo, de autocuidado. ¿A qué me refiero con eso? Existe, por ejemplo, una clase de yoga para funcionarios en el hospital, donde se da un espacio donde ellos puedan desconectarse un poquito de esta... Desestresarse. Y eso permitió bajar un poco el nivel de estrés, ¿ya? El cansancio, por supuesto, que va a estar, ¿ya? Pero dentro de todo lo hemos podido manejar adecuadamente. Obviamente, como digo, insisto, existe mucho cansancio por parte de todos, pero el trabajo hay que hacerlo igual. Hay que descansar. O sea, yo ahora, por ejemplo, durante los últimos meses, estimulé a que los funcionarios se tomaran vacaciones, ya por lo que se viene en el verano, en el fondo. Claro. Entonces, me importaba mucho que la mayor cantidad de funcionarios tomaran sus vacaciones, descansaran previo al inicio del verano, y es lo que estamos haciendo ahora. Y como estamos con una cantidad importante de personal, hemos podido cubrir adecuadamente. A propósito de verano, a propósito de esto que se viene pero que yo pienso que empezó hace rato ya, porque Claro. aquí prácticamente octubre, noviembre, diciembre ahora ha bajado un poco porque Santiago está nuevamente casi prácticamente en cuarentena los fines de semana, entonces la gente no puede salir, pero igual se ve mucha gente. El hospital de Pichilemu, doctor, ¿está preparado para enfrentar todo este verano? ¿Están los medios? Yo le voy a hacer una pura pregunta. ¿Cuántos respiradores tiene el hospital de Pichilemu? Bien. Ahí es sumamente importante la planificación, para ver si estamos preparados o no. Como se ha visto en otros países, en el fondo, o en Europa sobre todo sistema puede colapsar en base a la cantidad de consultas en el mismo tiempo. O sea, si nosotros tenemos una cantidad importantísima de consultas que supera, por ejemplo, las consultas del verano habitual, ahí ningún sistema de salud va a soportarlo, ¿ya? Eso está claro. Y de hecho, nuestra programación ha sido en base a la cantidad de consultas de los veranos habituales, pero en contexto de pandemia, aumentando un poquito la cantidad de consultas. Porque en general, a nivel nacional, las consultas en la urgencia disminuyeron por la pandemia. Por ejemplo, las personas que muchas veces consultaban por consultas no pertinentes de la urgencia, no iban porque en O sea, realidad... la persona que iba, oiga, sabe que me duele mucho la cabeza y todo el cuento, ahora mejor dice, mejor me quedo aquí en mi casa y me tomo unos paracetamol y listo. Efectivamente, Y me evito efectivamente. ir al hospital donde me puedo contagiar. De hecho, al principio la cantidad de consultas bajó principalmente a expensas del paciente C4, C5, del paciente no complejo, a la mitad. O sea, si antes habían 120 consultas, bajó a 60 al día. Y a nivel nacional, no acá, en todos lados. Entonces ahora recién estamos empezando a experimentar un aumento nuevamente, ¿ya? Y por eso también esperamos que la consulta no aumente tanto, ¿ya? Pero igual nos programamos como un verano habitual, pero en contexto pandemia. ¿Qué hicimos? Recurso humano y recurso físico, ¿ya? O sea, tener toda la ambulancia operativa, tener ¿Cuántas respiradores. ambulancias hay? Nosotros tenemos 6 ambulancias en total, ¿ya? 5 propias del hospital,
más la ambulancia SAMU, que es la ambulancia avanzada que está Ya. acá en Pichilemu. ¿Pero cuántas funcionan? Todas. Sí, Todas. pero ¿cuántas funcionan por turno? Por turnos, podemos, en el día 3 ambulancias, Ya, ¿ya? O sea, 4 en realidad. 3 ambulancias en el día más la ambulancia SAMU. Y en la noche 2 ambulancias más la ambulancia SAMU. ya. ¿Ya? Eso es como lo habitual, ¿ya? Ahora bien, igual existen sistemas de llamado donde, por ejemplo, quizá dado sobre todo en los accidentes, cuando hay un accidente múltiple, ahí es necesario mover toda la ambulancia y con el compromiso que tienen los funcionarios, llegan al hospital igual y se ofrecen en el fondo a apoyar. Y eso lo hemos hecho siempre y ahí hay que destacar el compromiso del funcionario sobre todo. Entonces, la planificación ha sido en base a la estadística anual, con un 25% de aumento en el fondo de consulta en base al COVID, y eso lo hemos potenciado a través de mayor contratación de recursos humanos y recursos físicos, en el fondo, contar con que todo esté funcionando adecuadamente. ¿Cuántas ¿Ya? camas hay para pacientes COVID? Ahí nosotros lo que tenemos son los aislamientos. ¿Ya? Nosotros contamos con 4 aislamientos. ¿Ya? Ya, De los 4, y ¿qué es la ventaja igual? Que nosotros también podemos aumentar la capacidad de camas. ¿Ya? Tenemos 4 aislamientos, que ahí son 4 camas básicamente de aislamiento, o 4 pacientes COVID al mismo tiempo. Pero también podemos generar estos aislamientos en corte, ¿ya? Que se llaman, que son aislamientos de personas con el mismo diagnóstico, con la misma enfermedad, que en general están dentro del mismo grupo de contagio y que se tienen que hospitalizar porque están con requerimiento de oxígeno o están en el fondo con una mayor necesidad de apoyo a que estén en su domicilio. Importante, no todos los pacientes COVID se van a ventilación mecánica. Del total de los contagiados, un 16% puede requerir cama UTI y cama UCI. De ellos, el 5% puede requerir ventilación mecánica. Y de ellos ya efectivamente pueden fallecer, o en el fondo la mortalidad de un 2,5%. Y nosotros como hospital, ventiladores tenemos 2. O sea, hay un ventilador que está en el hospital y otro que está en la ambulancia SAMU, ya en la ambulancia ya. avanzada. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener un ventilador? Porque es principalmente para el transporte del paciente. ¿Ya? El paciente que requiere cama UCI o ventilación mecánica no se queda en Pichilemu. ¿Ya? Eso es importante señalarlo. O sea, todo paciente que requiera ventilación, sí o sí se tiene que trasladar a una cama UCI. O sea, todo aquel paciente que está grave inmediatamente es trasladado a otra ciudad. Efectivamente, ahí tiene que ser trasladado a Santa Cruz, que tiene cama UCI, San Fernando, Rancagua, ya que son y Rengo también tiene cama UCI. Es importante eso es muy, muy importante que nosotros, en todos los casos que un paciente requiera cama UCI, siempre lo vamos a trasladar, ¿ya? Porque hasta el momento está la capacidad de respuesta, ¿ya? Esa es la gran ventaja que ha tenido el servicio hasta el momento. En ningún momento, por ejemplo, no tuvimos la capacidad de respuesta de camas UCI, ¿ya? Eso fue muy adecuado, que se haya aumentado en el fondo la cantidad de ventiladores a nivel nacional. Ahora, ¿se va a reforzar con más personal para el verano? Sí. Y la gran ventaja de este año es que nosotros reforzamos el área de epidemiología. O sea, no solo tuvimos que reforzar urgencia, hospitalizado, que es lo que siempre reforzamos en el fondo, sino que ahora también, como está el COVID, tuvimos que reforzar el área de epidemiología. O sea, las personas que se encargan de testear, trazar y aislar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es tan importante esa labor que es lo que al último permite que una persona se aísle y sus contactos estrechos también se aíslen. Y eso, ¿qué tiempo requiere? Llamar a la persona, orientarlo, informarle que tiene COVID en el fondo, orientarlo, hacer el levantamiento de información de todos sus contactos estrechos, o sea, todas las personas con las que estuvo en los últimos 2 días desde que inició con los síntomas, que muchas veces pueden ser una, así como pueden ser 20, ¿ya? Y ha pasado, hay 20 contactos estrechos, ¿ya? Y después hay que llamar a esas 20 personas. ¿Ya? A esas 20 personas hay que Que es el PCR. informarle que estuvo una persona con coronavirus. Claro. Hay que ver cómo está, si está con algún tipo de síntoma en este momento. Hay que ver con quién vive, si tiene la capacidad de quedarse en su casa o hay que gestionar una residencia sanitaria. Si necesita licencia médica, que también hay que darle licencia médica, porque no puede ir al hospital a buscar la licencia porque puede tener coronavirus. Claro. Toda esa actividad la hace una persona, no es automático. Y esa persona es la persona de epidemiología. En este momento está trabajando Claudia Galdames con Pilar Cabello, que están las dos a cargo. Y esas dos personas en el fondo están a cargo en un 100% destinada con su totalidad de tiempo a epidemiología, y sus puestos de trabajo que ocupaban anteriormente, vacunatorio, control del niño sano, está siendo reemplazado por otras personas. ¿Ya? Y de esa forma, en el fondo, las personas con más experiencia se dedican actualmente a epidemiología en el hospital. Doctor, usted me decía que hay una parte donde se atienden los COVID y en otra parte
los pacientes con otras enfermedades. ¿Eso quiere decir que los COVID nunca se juntan con los otros pacientes? Técnicamente, el único momento donde podrían juntarse es al inscribirse. O sea, si un paciente llega a la urgencia, se inscribe en la ventanilla, ¿cierto? Es la única parte que podría generarse un flujo, ¿ya? Pero siempre está la persona que está al ingreso de la ventanilla, que orienta a la persona, sabe que usted, por los síntomas que tiene que ir a esta urgencia o a esta otra urgencia. El único momento que... ¿Y por qué? Porque en el fondo no pueden existir dos ventanillas. Claro. Ya tiene que existir una sola ventanilla, como en todos lados, y ahí después de la inscripción se hace un pre-triage, de hecho, antes de la inscripción, y ahí se decide si queda en la urgencia respiratoria o en la no respiratoria, ya que seguimos funcionando de esa forma. Y después ya no hay más cruces. O sea, los pacientes en ningún momento deberían cruzarse o existir un contagio ahí, en la sala de espera por lo menos. Bien, estamos conversando con el doctor Francisco Roa, director del Hospital de Pichilemu, y analizando todo el proceso y todo lo que se realiza en el Hospital de Pichilemu con respecto al COVID-19 que está afectando a todo el mundo y también preocupándonos un poco de lo que está pasando en Pichilemu. Estamos empezando nuevamente con ¿cuánto tenemos ahora? ¿7? Ahora 7 casos activos, sí. 7 casos activos. Bueno, a cuidarnos, a protegernos, a ser responsables para que esto no suba y eso, por supuesto, cada uno de nosotros tenemos que responsablemente acatar todos los protocolos que hay para evitar que nos contagiemos con el COVID-19. Vamos a ir a una pausa cortita y vamos a volver para seguir conversando con el doctor Francisco Roa con respecto a cómo vamos a enfrentar esta temporada estival que realmente se viene, pero esperamos no con mucha gente, a pesar de que los amigos del comercio están desesperados porque llegue mucha gente y todo lo demás, lo entendemos, sabemos cuáles han sido sus complicaciones también, y uno puede entenderlo. Yo sé que mucha gente prefiere que no venga nadie, pero debemos entender que aquí vivimos 18.000 personas y cada uno tiene, por supuesto, necesidades diferentes. Vamos a ir a una pausa y volvemos para seguir conversando. Las ganas de ir rompiendo los límites, que para uno son mentales a veces. Yo creo que a veces los límites son más mentales que físicos. Entonces hay que también usar la cabeza y decir que, bueno, hay que dejar espacio suficientemente para que la gente pueda, en caso de emergencia, ¿no es cierto?, Cuando no se puede dormir, se empieza a recordar uno cosas que pasaron, que no van a volver.
La Corporación Cultural Muñeca de Trapo y Papenonos Chile tiene el agrado de invitar al estreno de su primer cortometraje denominado Cuarentenonos. La mirada de nuestros viejos de esta pandemia. Con delirantes pasajes en base a la comedia, entregará un mensaje que hará reflexionar. La cita es el sábado 19 de diciembre a las 21 horas, a través de todas las plataformas de pichilemutv.org, señal 50.1, televisión abierta digital, señal 16, televisión por cable, CableNet. Y síguenos en vivo a través de streaming en vivo.pichilemutv.org. Recuerda, tú eres el viejo del futuro. Bien, estamos de vuelta, son las 21 horas con 4 minutos, estamos en vivo y en directo en este cóctel de sábado conversando con el doctor Francisco Roa, director del Hospital de Pichilemu, y estamos viendo cómo vamos a enfrentar este verano que ya, bueno, yo siempre he dicho el verano empezó por allá en octubre, por la cantidad de gente que hemos tenido en estos meses. A ver, yo creo que la cantidad de gente que tenemos es la misma cantidad de gente que teníamos en noviembre y en diciembre, pero los puros fines de semana. Ahora la hemos tenido todos los días, entonces el verano prácticamente empezó en noviembre. Doctor, tomando en cuenta este tema del verano y todo lo que puede pasar, ¿usted cree que va a aumentar realmente los casos de contagio en Pichilemu con la cantidad de gente que vamos a tener? O sea, estadísticamente deberían aumentar los casos. Debería. O sea, si aumenta la población, tal como le dije en un principio, si tenemos un aumento de población, es muy esperable que también aumente la cantidad de casos. Netamente por el factor tener más población. Y también depende mucho de la movilidad. O sea, entre más movilidad haya o entre más las medidas sean más permisivas, también existe mayor cantidad de contagio. O sea, lo más esperable es que aumenten los casos, es lo más lógico. El tema, lo triste es que la gente viene a pasarlo bien en el verano aquí. Sí, así Entonces, ya medio tambaleaditos, ya no les importa mucho respetar las reglas y todo ese cuento, y ahí empieza a quedar todo mal. Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted ve que hay una cantidad grande de contagiados aquí en Pichilemu, usted como el doctor del hospital, como el hombre que tiene que ver el tema de la salud, ¿usted puede decirle a la autoridad, necesito que cierren el balneario de Pichilemu? En este caso, no tengo las facultades para hacerlo, ¿ya? Pero puede... Claro, o sea, puedo hacer la sugerencia a la autoridad regional, en el fondo, la directora de servicio, pero al último la autoridad competente ahí es la autoridad sanitaria, ya la Seremi, ¿ya? Regional. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se toma la decisión al fin y al cabo de ver si una comuna avanza o retrocede en el paso a paso? Ahí se toman muchos factores. O sea, de hecho, ni siquiera es una decisión regional. La decisión es central en el ministerio a través de la mesa de trabajo del ministerio, de la mesa de profesionales que hay, ¿cierto? Y de técnicos. Se analizan muchos factores, ¿ya? Voy a nombrar algunos, por ejemplo. Casos activos. La cantidad de casos activos que hay por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Obviamente, Pichilemu no tiene 100.000, pero eso se traza hasta 100.000, ¿ya? Segundo, se analiza la positividad de los exámenes, ¿ya? Ejemplo, Pichilemu actualmente tiene 2% de positividad, ¿ya? De la totalidad de exámenes, solo un 2% sale positivo. Y se toman hartos exámenes al día, ¿ya? Cuando aumenta más de un 12%, por ejemplo, de la totalidad, más de un 12% sale positivo, ahí ya es más malo, ¿ya? O sea, a nosotros nos falta mucho todavía. Nos falta harto. En este momento, ya esto puede cambiar de acá a mañana, Claro. ¿ya? Esto es súper variable. Lo otro que se analiza es la capacidad de respuesta a las redes asistenciales. O sea, si
por ejemplo, hay disponibilidad de camas UCI, si hay disponibilidad de ventilación mecánica en la región o a nivel país. Hay que considerar que las camas UCI se gestionan a nivel nacional. Claro. Existe una unidad única nacional de gestión de camas UCI. Se analiza la O lejanía. sea, una persona que está aquí complicada podría llegar hasta Punta Arenas Efectivamente. o hasta Arica. Hasta Arica, si es que en Arica hay una cama UCI, Claro. esta persona puede ser trasladada hasta Arica, ¿cierto? En un Así aerorescate. como pasó con una persona de Santiago que despertó en Punta Arenas y no sabía por qué. Sí, efectivamente. Y así mismo. eso es así, ¿eh? Un paciente que ingresó en Santiago, cuando despertó en Punta Arenas. Efectivamente. Y no entendía nada de lo que pasaba. Y claro, hay distancia y todo, pero qué bueno que sea así porque hay disponibilidad de cama UCI. Claro. Ya sería terrible que no existiera y que las personas no pudieran tener una atención y disponibilidad de ventilación mecánica, y eso hasta el momento no ha pasado, por lo menos en la región. ¿Ya? Se analiza también la lejanía. Por ejemplo, el hecho de que estemos más lejos también es un factor a analizar por Claro. parte del nivel central. Y otros factores sociodemográficos también, por ejemplo, vulnerabilidad, riesgo social, todo eso también, cantidad de población de riesgo, cantidad de población que se atiende en el sistema público de salud. Todo eso se analiza, y si los factores, todos estos factores dan un número al fin y al cabo. Y ese número fija en qué etapa debe estar la comuna, ¿ya? Nosotros al momento estamos bien como comuna, según esos factores. Pero esto es muy variable, si aumenta la cantidad de casos activos, ya eso va a hacer que el factor retroceda. Si aumenta la cantidad de positividad en el examen, vamos a retroceder. Si se ocupan muchas camas UCI, vamos a retroceder. O sea, todo eso es muy variable y puede ocurrir, tanto para pasar al siguiente paso como para retroceder. Doctor, usted nos decía que todo esto lo decía una mesa en Santiago. Yo le pregunto, aquí en Pichilemu o en la provincia, ¿hay alguna mesa médica también donde usted se junte con las autoridades, con el gobernador, con el alcalde, y que analicen lo que está pasando y vean cómo ir solucionando los problemas? Sí, efectivamente. Desde el inicio de la pandemia ha existido muy buenas voluntades por parte de todas las autoridades a apoyar la salud. Ha ido a destacar el trabajo en general de todas las autoridades, Daniel. Si muchas veces existen críticas, yo no estoy para las críticas, yo hablo sobre la verdad o lo que yo he visto, ¿ya? O el apoyo que yo he recibido por parte de las autoridades para el hospital, ¿ya? En este caso, desde el principio, por ejemplo, existió una colaboración importante por parte de la municipalidad, por ejemplo, ¿ya? Donde me recibieron en el consejo, donde yo expuse cifras alarmantes, ya que fueron las primeras cifras que nos mostró el ministerio. Nos dijo, esta va a ser la cantidad de contagios que vamos a tener en tal fecha, que era mucho mayor a la que tenemos realmente, ¿ya? Esto es lo que se proyecta. Entonces, frente a eso, las autoridades locales, tanto el alcalde como su consejo municipal, autorizaron una cantidad importante de recursos humanos, por ejemplo, gracias a ese apoyo. Por otra parte, existe una mesa de trabajo provincial ya de COVID-19 y que viene, sobre todo ahora, programándose por el tema del verano, que es liderado por la gobernación, ¿ya? Donde el gobernador Carlos Ortega, ¿cierto?, en todo momento ha hecho las coordinaciones para que toda la provincia esté coordinada y de esa forma poder apoyar a los servicios, no solamente salud, sino que también los otros servicios. Por otra parte, ha habido apoyo por parte del Consejo Regional a través de mayor compra de equipos y equipamiento, ¿ya? Donde, por ejemplo, con la gestión de Jorge Vargas ha sido fundamental. Nos ha apoyado, por ejemplo, con la compra de algunos insumos, nos han apoyado con la compra de equipos y equipamiento. El mismo ventilador mecánico que tenemos fue comprado gracias al apoyo del convenio que hubo entre el Consejo Regional y el Servicio de Salud. Entonces, acá yo he visto que todas las autoridades han estado trabajando en conjunto para que nosotros como salud podamos atender adecuadamente a la población. O sea, las autoridades han respondido. Han respondido y han estado a la altura. Obviamente siempre hay cosas que mejorar y siempre van a haber cosas que mejorar y siempre van a haber críticas, pero lo importante son las críticas constructivas, ¿ya? Y espero que para este año 2021 que se viene, ¿cierto?, siga ese mismo apoyo, y hasta el momento ha sido así, nada que decir. Ahora, doctor, con todo lo que usted está viendo en este momento, porque aquí en Chile está pasando algo muy diferente a lo que pasó en Europa, por ejemplo, ¿ya? Porque en Europa prácticamente llegó el verano y bajó toda la cantidad de contagios, y terminó el verano y ahora están en invierno y ha aumentado nuevamente todo. Bueno, aquí nosotros llegamos al verano y la cosa empezó a aumentar, fue al revés que en Europa, ¿no?
Claro, Porque aquí se entiende que el virus, una de las cosas yo no sé si es mito o realidad de todo lo que se dice, que la temperatura alta hace que se inhiba el virus, en este caso. Pero aquí en Santiago hay 30, 35 grados todos los días y el virus ha aumentado. claro. Acá lo fundamental, y insisto, claro, existen los últimos estudios han dicho que efectivamente hay un factor climático que puede influir, ¿ya? Pero lo principal es el contagio persona a persona, ¿ya? Puede estar muy caluroso, haber 35 grados, pero si yo me junto con personas, ¿ya? Y estoy a menos de 1 metro sin mascarilla y tengo COVID-19, lo voy a contagiar igual, ¿ya? Porque el traspaso es por gotitas y uno traspasa el virus vivo. ¿Qué es lo que disminuye o por qué disminuye el contagio? Por la superficie principalmente. La superficie se llama fómite, ese es el nombre técnico. Por ejemplo, si yo estornudo, toso sobre la mesa y después otra persona toca esa superficie y después se lleva la mano a la boca, a los ojos, se va a contagiar igual, porque en el fondo el virus permanece hartas horas en esa superficie. Cuando hace más calor en el ambiente, baja la cantidad de horas que vive el virus en esa superficie. Y ese es el motivo principal porque disminuye un poco la cantidad de contagio. Pero si no disminuimos el distanciamiento social, la movilidad, la cantidad de contagio va a aumentar. O sea, sí o sí. Estamos en el tema de la vacuna, que es lo que ahora está todo el mundo expectante con el tema de la vacuna. Que hay una gran cantidad de porcentaje de personas que no se quieren vacunar. Claro. ¿Ya? Y se están haciendo ya campañas para que la gente se entusiasme. ¿A qué se debe que la gente no quiera vacunarse? Yo creo que es principalmente por la desinformación. ¿Ya? Actualmente estamos en una sociedad de mucha desinformación. Porque si me vacunan me van a colocar un chip y de ahí me van a manejar. Y entonces todas esas cosas esos mitos realidad que empiezan a divulgarse y todo el cuento. Y eso ha permitido que mucha gente no quiera vacunarse. Entonces, ¿cómo salimos de esto si la gente no se quiere vacunar? Claro, principalmente mi recomendación a la comunidad en general es a leer artículos y documentos que tengan respaldo. En general, ¿cuál es el problema social que hay actualmente? Existen muchas falsas noticias, ¿ya? Y nadie busca la fuente, ¿ya? Por ejemplo, si hay una noticia que aparece en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, yo lo veo como absoluto y como una realidad. Digo, oh, esto, ¿qué pasó? Oh, qué terrible. No veo de dónde sale esa noticia, ¿ya? De hecho, ha pasado en el mundo muchas situaciones, ¿ya? Que han sido por falsas noticias, incluso graves, ¿ya? Hay un reportaje que lo voy a recomendar, ya esto va más allá de ser director del establecimiento, que se llama Social Dilemma, que está en Netflix, ya que ahí explica todo esto, el tema de la falsa noticia, muy entretenido, ¿ya? Y para allá voy por lo mismo, en el fondo no hay que creer todo lo que leo, ya veamos primero de dónde salió esa información y si tiene un respaldo científico. Ahora bien, para hacer un poco de educación de qué se trata esta vacuna. La vacuna la que está llegando a Chile, en el fondo estas 20.000 dosis iniciales que van a llegar, es una vacuna desarrollada por Pfizer, ya que es un laboratorio con mucho prestigio hace mucho tiempo, y que cómo funciona esta vacuna que creó Pfizer, principalmente ellos crearon un material genético que se llama ARN, ¿ya? Que lo que hace este material genético y que está contenido en la vacuna es informarle al cuerpo de las personas, a nosotros mismos, ya le envía un material genético que produzcamos una proteína. Nos dice al cuerpo, produzca esta proteína que se llama proteína Spike. Cuando uno ve el virus, tiene unas antenitas, ¿cierto? Siempre lo dibujan así. Sí. Ya, esas antenitas se llaman proteína Spike, ya que lo que hace es que el cuerpo de nosotros mismos produzca esta proteína y al producir esta proteína que no es del cuerpo, no es de nosotros, nuestro sistema inmune lo reconoce como externo, lo detecta y crea anticuerpos. Nosotros mismos creamos los anticuerpos, ¿ya? Y eso nos hace inmunes a la proteína Spike, que es la proteína del virus, y así cuando nos llegue el virus, nosotros ya conocemos esa proteína y lo atacamos y lo matamos de forma inmediata. ¿Y ¿ya? todas las vacunas funcionan No, igual? esta vacuna funciona así. Ya. Otras vacunas funcionan, por ejemplo, con el mismo virus. Otras empresas están desarrollando, por ejemplo, con el virus vivo atenuado. El mismo virus, pero que lo atenúan y hacen que sea un poco más, que la enfermedad sea más leve, ¿ya?
O muchas veces otras vacunas funcionan, por ejemplo, con el mismo virus, pero con las partes del virus. En vez de nosotros producir la proteína spike, sino que inyectan la proteína, ¿ya? Pero eso muchas veces tiene muchos efectos adversos. Entonces, el llamado es principalmente, Pfizer hasta el momento, el estudio que ha hecho, hay 4 estudios serios, ¿ya? Muy bien hechos, que hasta el momento han demostrado la seguridad de la vacuna, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es importante también señalar? Que las vacunas se analizan o las etapas de progreso de la investigación son incluso hasta 10 años. O sea, a los 10 años uno recién dice, sabes que esta vacuna no va a generar ningún problema. Pero frente a la emergencia sanitaria, ya hay que ponerlo sobre la balanza, ¿ya? ¿Qué preferimos en el fondo? Ya preferimos exponernos a una situación que puede producir mortalidad o asegurarnos de tener la inmunidad frente a un virus que ha sido terrible hasta el momento. Yo personalmente la recomiendo, ya porque es segura hasta el momento, ya fue autorizada por la autoridad sanitaria, fue autorizada por el Instituto de Salud Pública, que en Chile tenemos el privilegio de tener un instituto muy prestigioso, ya que es científico, ya que eso es bueno en el fondo, y hasta el momento es totalmente recomendable. Yo personalmente, si me ofrece la vacuna de forma inmediata, me vacunaría, o sea, ni siquiera lo dudaría, por los estudios científicos. Esa vacuna tiene algunas consecuencias que son como todas, ¿no? Como todas las vacunas pueden tener efectos adversos. Del total de población, siempre personas pueden desarrollar fiebre, ¿cierto? Compromiso de la actividad general, pueden desarrollar algunos efectos que es esperable, como todo fármaco en el fondo. Doctor, viene el verano. Yo sé que los funcionarios están pensando en todo lo que se les viene, ¿eh? Y seguramente muchos están pensando también que en su familia y todo eso, porque realmente pensar en que el verano va a aumentar los casos nos complica todo. Claro. ¿Qué le diría usted a los funcionarios del Hospital de Pichilemu que seguramente están viéndolo el día de hoy en esta conversación? ¿Qué le diría a ellos para enfrentar este verano con confianza y con unidad y en el hospital para combatir el virus? Bueno, el mensaje principalmente a los funcionarios, y lo voy a hacer ahí directo a la cámara, en general yo creo que tenemos que estar todos muy bien preparados para enfrentar este siguiente ciclo. Ya es un año nuevo, ¿cierto?, que se viene, donde yo sé que existe mucho cansancio por parte de los funcionarios en general, nos incluimos todos los funcionarios, y gracias a la labor que han tenido todos y el compromiso que la verdad es que yo debo destacar y me saco el sombrero frente a todos los funcionarios, a todos en general, el nivel de compromiso que hay con la salud de las personas, la verdad es que no se vive en todos lados. O sea, ahí debo destacar la tremenda labor que han hecho todos los funcionarios en general, donde gracias a ese compromiso, esta labor que se ha hecho durante este año, hemos podido llevar adelante la pandemia. O sea, la mortalidad en Pichilemu es baja, si bien ha sido principalmente porque tenemos población joven, pero también cuando hemos tenido pacientes graves o pacientes más complejos, lo hemos tratado muy bien. ¿Ya? Y eso ha sido gracias al profesionalismo y el compromiso en general de los funcionarios. Por otra parte, siempre ha habido un espíritu de colaboración. O sea, doctor, tenemos que sacar la pega adelante y la hacemos entre todos, con un trabajo en equipo y un objetivo principal. ¿Ya? Y siempre yo trabajo mucho en siempre llevar a cabo nuestra misión, ¿cierto? Que otorgar una salud digna, de calidad, que el paciente se vaya contento del hospital. ¿Ya? ¿Y qué queremos? Nosotros queremos ser el mejor hospital de la región. Eso es lo que queremos. Y el funcionario lo sabe y trabaja para eso, ¿ya? Porque esa es nuestra visión, hacia allá vamos dirigidos. ¿Ya? Entonces, gracias a ese espíritu que hay de colaboración, de apoyo y compromiso con la salud de la comuna, es como hemos podido llevar esta pandemia tal como lo hemos hecho hasta el momento. Entonces, para este año también la motivación es mantener a nuestra comunidad sana, mantener a nuestra comunidad con una salud adecuada, a nuestra comunidad contenta también con la salud que le otorguemos. Y eso ha sido gracias principalmente al compromiso y a la vocación que todos tienen. ¿Ya? Y el principal mensaje es un principal mensaje de agradecimiento por el tremendo compromiso. Debo destacar a funcionarios de muchos años, funcionarios que llevan más de 35 años, 35 años de servicio y que ahí están. Y ahí han estado en todo momento y están con muchos años incluso. Oiga, usted tiene tantos años, quizás sería bueno que se vaya a la casa por su cantidad. No, doctor, yo quiero estar acá, yo quiero otorgar la salud como corresponde
Acá somos parte de un equipo, ¿cierto? Y en general todos se suben a este carro y todos tiramos para el mismo lado y eso es algo que no se da en todas partes. Bueno, agradecerle a todos los funcionarios del Hospital de Pichilemu porque realmente se ve que hay un trabajo muy importante y se está haciendo con mucho amor. Lo que pasa es que, bueno, todos los funcionarios son de Pichilemu, ¿no? Sí. Entonces está mezclada la familia y todo eso, entonces, claro, están dando todo lo que más pueden por ayudar a la gente de su comuna. ¿Y qué le podemos decir a las autoridades? Porque, claro, aquí vamos a tener una gran cantidad de gente que viene. Es una cosa que el plan paso a paso lo está permitiendo, pero al mismo tiempo debe haber un compromiso de las autoridades. ¿Qué le diría usted a las autoridades para que apoyaran también lo que se hace desde el hospital? Bueno, principalmente mantener el espíritu de colaboración. Ya yo creo que es fundamental que sin el apoyo de las autoridades a lo mejor no hubiésemos podido enfrentar la pandemia hasta como se ha hecho. Igual pueden pasar muchas situaciones, como digo, pueden haber una cantidad de contagio importante donde no nos den las capacidades de respuesta. Eso podría pasar. Si bien estamos preparados para el peor de los casos, siempre pueden existir excepciones. Entonces, si se da esa situación, que las autoridades estén preparadas también para el apoyo. Yo creo que eso es fundamental, tanto las autoridades locales como las autoridades regionales, porque Pichilemu efectivamente hay que mirarlo distinto para el verano. Claro. Tiene que tener una mirada distinta porque somos el principal balneario de la región, ¿ya? Y donde llegan gente de todas partes. Y si la movilidad está permitida, vamos a recibir a pacientes que sean de Arica, así como pacientes del sur, ¿cierto? Y que hay que darle la atención igual y con la misma calidad que le atendemos o que le damos al paciente de Pichilemu. Entonces, si esa situación se da, yo creo que tenemos que estar preparados, ¿ya?, para dar esa respuesta. Ya tenemos que tener un plan adecuado, que hasta el momento, como digo, lo tenemos, pero siempre pueden ocurrir situaciones que sobrepasen la capacidad de respuesta, que ahí es donde tenemos que y necesitamos el apoyo de la autoridad. Y finalmente, doctor, está la población, que es la responsable de que esto no cunda, que no, bueno, primero que nada la población local, que somos aproximadamente 18.000 pichileminos. Sabemos que hay que trabajar, sabemos que hay que funcionar todo el día, porque hay que mantener una familia y todo eso. Por lo tanto, la gente tiene que salir a trabajar, pero ahí está el compromiso de ellos de cuidarse, de tomar las medidas y todo eso. Y están aquellos que van a llegar, que seguramente más de algunos van a llegar solamente a pasarlo bien, ¿ah? y a querer tal vez un poco olvidarse de todo este año que se ha vivido. Entonces, ¿qué le decimos a la población local? ¿Qué le decimos a los pichileminos? ¿Qué le decimos a los turistas? Porque yo sé que hay muchos turistas que nos están viendo, porque estamos llenos de turistas aquí en Pichilemu, aunque digan que no. Todas las casas de veraneo están llenas. Claro, la gente está en su casa. Hay muchos que salen solamente a comprar y se ven poco, pero los pichileminos sabemos que están ahí y seguramente nos están viendo. ¿Qué le decimos a esas personas que se han venido a Pichilemu porque ven que aquí la situación es diferente a Santiago, a Rancagua, a las ciudades grandes? ¿Qué le decimos a ellos y qué le decimos a la población local para enfrentar este verano? Bueno, la principal recomendación es al autocuidado. O sea, yo creo que todos conocemos en general cuáles son las medidas de autocuidado. El uso de mascarilla, que no tenemos que relajarnos, o sea, la tenemos que usar sí o sí. El distanciamiento social, que también lo sabemos, ¿cierto?, que ha generado problemas, sobre todo salud mental. Y el autocuidado, ¿a qué me refiero con distanciamiento social? No es lo mismo, por ejemplo, porque está permitido hasta el momento, tenemos que seguir las recomendaciones permitidas por la autoridad. No es lo mismo juntarme a tomar o a comer con 5, 10 personas, a juntarme con 30 personas, ¿ya? Es totalmente distinto, ¿ya? Por eso el llamado es principalmente a que actualmente tenemos que seguir las recomendaciones dadas por la autoridad en base a la etapa o paso en el que estamos. Por ejemplo, ¿me puedo juntar con 5 personas en mi casa? Sí lo puedo hacer, ¿ya? Lo puedo hacer. Pero evitar, por ejemplo, juntarme con 50 personas. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que si yo estoy contagiado o una persona del grupo de las 5 personas está contagiada, aislar a 5 personas y contagiar a 5 personas que contagiar a 50. ¿Ya? Ese es el principal llamado. Actualmente no recomiendo el quedarse solo, ¿ya? Porque también no es bueno. Claro. ¿Ya? Podemos tener contacto social. No se van a social. enfermar de coronavirus, pero se van a enfermar de la cabeza. Claro, efectivamente.
¿Podemos tener contacto social? Sí, pero de forma limitada, hasta cierta cantidad. Y lo mismo, si hoy día voy a estar con 5 personas, no mañana voy a estar con otras 5 distintas. Lo ideal es tener un grupo, ¿cierto?, de personas que sean mi grupo de apoyo social, que siempre sean las mismas personas, idealmente. De esa forma evitamos, ¿cierto?, que haya un contagio masivo, ¿ya? Y esa es la recomendación en general que hago yo, en base a la etapa en la cual estamos. Entonces, principalmente Nosotros estamos en etapa autocuidado. 4, ¿no? Etapa 3. Ah, en etapa 3. En etapa 3, Ya, ¿cierto? estoy De apurando. transición. Ya. La siguiente etapa sería de Nosotros, apertura inicial. nosotros tenemos un máximo de 30 personas para reunirnos, ¿no? En lugares abiertos. Abiertos. En lugares abiertos. Ya en general en lugares cerrados son hasta 10. Hasta 10. ¿Ya? En lugares abiertos. De hecho son hasta 50 en lugares abiertos. ¿Ya? Pero es importante que hasta estas 50 personas, si se reúnen en un lugar abierto, tienen que tener la autorización para haberse reunido en ese Tiene lugar que ser abierto. en el estadio. No hay, claro, y no es llegar y reunirse las Claro, 50 personas. no se van a reunir en el living de la casa. No. Claro. En lugares abiertos, pero en eventos masivos, todos estos eventos masivos deben estar autorizados, no es llegar y hacer un evento de 50 personas. Por ejemplo, las típicas fiestas que pueden llegar 50 personas, no está autorizada esa fiesta. O sea, todo evento masivo tiene que tener una autorización por parte de la autoridad sanitaria, ¿ya? A propósito, aquí en Pichilemu han habido muchas fiestas por ahí, ¿o no? O sea, todos sabemos que han habido fiestas Sí, clandestinas todos sabemos que han habido. y eso ha ocurrido, pero ahí obviamente eso Ahí es se ve parte la de facultad. irresponsabilidad de la gente. Y por eso el llamado, y por eso hago el llamado principalmente a evitar esas fiestas masivas, porque muchas veces no evaluamos las consecuencias de, ¿ya? ¿Hay mayor riesgo en fiestas masivas? Por supuesto que hay mayor riesgo porque hay mayor cantidad de personas, ¿ya? Y en general el consumo de alcohol, ¿cierto?, de sustancias en general, hace que las personas sean más permisivas, ¿ya? Y cuiden menos el distanciamiento, ¿ya? Y es lo que ha pasado y lo que pasó en Europa sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mi recomendación es, principalmente, si se van a juntar, hagan con un grupo, si se van a juntar hoy día y mañana, ningún problema, un grupo pequeño, ¿cierto?, pero con las mismas personas, ¿ya? Y no, por ejemplo, estar hoy día con 10 personas, mañana con otras 10 personas distintas. ¿Por qué? Porque si usted está contagiado y tiene que contarnos cuáles son sus contactos estrechos, va a tener que avisarnos todas esas 20 personas con las que estuvo, claro, y nosotros vamos a tener que aislar a esas 20 personas. Y lo tenemos que hacer, porque si no nos nombra una de esas 20 personas, es un riesgo para la salud pública de la comuna. Entonces, por eso ahí está el llamado que hago a las personas jóvenes. Las personas adultas en general, la recomendación es la misma en el fondo. Si van a recibir a una persona en su domicilio, en su casa, esa persona tiene que estar sin síntomas, ¿ya? Sin ningún tipo de síntoma respiratorio, ¿ya? Y si van a hacer, que sean poquitas personas. No que llegue, por ejemplo, 20 personas a visitarme a mi casa. Eso no es recomendable en general. Doctor, queremos agradecerle, pero infinitamente, la conversación que hemos tenido el día de hoy. Yo solamente quiero dar una información. El toque de queda para la Navidad va a empezar a las 2 de la mañana, ¿ya? Del día 25 de diciembre. El día 25 de diciembre, o sea, el toque de queda del día 24 de diciembre va a empezar a las 2 de la mañana del día 25 y va a terminar a las 5 de la mañana. O sea, van a haber 3 horas de toque de queda, claro, ¿ya? Pero eso no es para que salgan a hacer fiestas ni nada por el estilo, sino que para que estén más juntitos en la familia, ahí disfrutando de estas fechas que son muy importantes. Y es lo mismo para las fiestas de Año Nuevo. Están prohibidos, tengo entendido, todos los eventos pirotécnicos y ese tipo de cosas que reúnen mucha gente. Así es que olvidarse de eso, ¿ya? Bueno, esperamos, amigos, que este verano tengamos la responsabilidad todos. Aquí hay una responsabilidad personal. La primera responsabilidad es personal, ¿no? De que respetemos todas las normas y todas las reglas que nos indica el Servicio de Salud de nuestro país y las que tome particularmente el Hospital de Pichilemu con relación a lo que ocurre en nuestra comuna. Y eso nos va a permitir, ojalá, amigos, no tener que llegar el momento y decir se cierra el balneario de Pichilemu porque hay muchos contagiados y nos vamos todos en cuarentena en pleno verano. Ahí sí que mucha gente se va a sentir muy mal. Así es que, amigos, a cuidarse mucho. Doctor, agradecerle la deferencia que he tenido en aceptar nuestra invitación a conversar este importante tema, que yo creo que es un tema que vamos a tener como contingente por mucho tiempo, claro, así que no va a ser la última vez que lo vamos a invitar a conversar. Muchas gracias a usted igual por el espacio, que como digo, estos espacios permiten comunicarles a la población de Pichilemu, a nuestra comunidad en general,
de una forma transparente, dando toda la información necesaria, sobre todo para hacer la educación y anticiparnos a lo que puede pasar en el verano, que yo creo que es fundamental ahí el compromiso de cada uno de nuestros habitantes. Así que, por lo mismo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros estamos llegando al final de nuestro cóctel de sábado. Este es el segundo programa de esta nueva temporada. La invitación queda extendida para que nos encontremos el próximo sábado nuevamente aquí aproximadamente a las 20 horas. Y quiero enviar un saludo. ¿Director, me lo permite? Ya. Quiero enviar un saludo a mi hijo que está de cumpleaños el día de hoy. Está cumpliendo 26 años, Fabricio Nicolás. Un saludo para él y que lo pase muy, pero muy bien. Está reunido como con 50 amigos en la No, es un chiste. Ya. Amigos, cuídense mucho, a protegerse, a lavarse las manos con agua y jabón cada vez que regrese del centro. Cuando vaya al centro a comprar y llegue a su casa, lo primero, agüita y jabón, lavarse las manos inmediatamente. Cuando vaya a comprar, cada vez que salga de un local, alcohol gel para entrar, para salir. Trate de no tocar nada, solamente lo mínimo y todo eso, ¿ya? Y protección, mascarilla o este cubridor facial que usamos nosotros para que evitemos aumentar los contagios. En este momento hay 7 contagios activos en la comuna y esperamos, por supuesto, que no aumente más. Amigos, buenas noches. Que tengan... No, pues tenemos otro programa antes de Navidad, ¿o no? No, pues este es el último, ¿no? ¿Sí? Antes de Navidad. Ya, que tengan unas felices fiestas de Navidad todos, ¿ya? Que lo pasen bien. Nos vemos. Chao.